Hoy, en Hagamos el Devocional, estaremos hablando sobre la presencia de Dios, que es más importante que la belleza, basados en el libro de Ageo capítulo 2 del 1 al 9. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Devocional. Hoy estaremos hablando en contexto del libro de Ageo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Y voy a ponerlos en contexto parafraseando un poco acerca de lo que estaba pasando en esa época, y es que Dios habla a Ageo y le da una orden para que hable a Zorobabel, hijo de Salatiel, y también para que hable a Josué, quien era el sumo sacerdote de la época, y también para que hablara al pueblo de Israel para que construyeran el templo. ¿Qué había pasado con el templo? Resulta que Salomón construyó inicialmente el templo con todo su esplendor, con oro, con plata, con bronce, con cedro. Era una de las maravillas arquitectónicas de la época. Salomón construyó con muchísimo dinero ese templo, pero resulta que a causa del pecado de Salomón y del pueblo, fueron conquistados por los babilonios, y los babilonios saquearon todo, se robaron todo, mejor dicho. 70 años estuvieron los israelitas cautivos con los babilonios, hasta que regresaron nuevamente a su tierra y encontraron destruido totalmente el templo. Y entonces el Señor les hace una promesa y les dice: por favor, cojan fuerzas, cojan ánimo, que yo estoy con ustedes. Desde Egipto les hice una promesa que mi espíritu iba a estar con ustedes, así que llénense de ánimo. Mío es el oro, mía es la plata. Entonces vamos a construir el templo. Y el versículo 9 de Ageo 2 dice que la gloria postrera de ese templo será mayor a la primera. Lo que Dios está diciendo es: será mucho más grande la gloria de Dios en ese templo que lo que se vio en el primero. Y resulta que habían algunos ancianos que habían visto el templo de Salomón, y cuando ellos llegaron a ver el templo destruido, estaban extrañando el oro, estaban extrañando la plata, estaban tristes porque no veían el cedro, porque todo ese lujo que estaba ahí estaba ya pues saqueado, destruido, en ruinas. Y el Señor les dice: miren, de nada sirve eso, está destruido, de nada sirve eso, porque ¿cómo lo ven ahora? Qué insignificante es este templo hoy. Y entonces me llama mucho la atención porque estos ancianos hacen parte del pensamiento común. Aún en el tiempo de Jesús la gente tenía un valor al templo, pero no a la presencia de Dios. Y ahí es donde viene el título de este mensaje, porque muchas veces vemos la pinta pero no la presencia de Dios. A veces estamos impresionados mucho por la pinta, porque habla muy bien, porque somos elocuentes, porque sabemos expresarnos, pero a veces se nos olvida que detrás de cada actitud, cada actividad que hacemos para Dios debe estar llena de comunión para Dios. Y esta es una gran lección para hoy, porque los ancianos de esa época estaban viendo el templo y solamente pensaban en el oro, pero no pensaban en la presencia de Dios. Iban al templo pero no oraban, cantaban las canciones pero las cantaban sin corazón, sin sentimiento. Iban al templo y estaban chateando o estaban hablando con el del lado. Iban al templo y no oraban en los tiempos de oración. Se quedaban mirando para todo lado y no miraban la presencia, no buscaban la presencia de Dios. Simplemente estaban ahí porque habían buenas luces, o porque había una gran pantalla o un gran ministerio de alabanza que sonaba muy bien. Y a veces nos estamos pegando de eso, y creo que es algo que Dios está hablando al corazón, y es: no miremos tanto la pinta, miremos la presencia. ¿Qué tanta presencia de Dios hay en el lugar donde estamos? ¿Qué tanta presencia de Dios hay en el lugar que visitamos? Y puede que no sea el lugar, puede que sea nuestro corazón. Muchas veces no sentimos la presencia de Dios o no estamos conectados con Dios, no es por culpa de los demás. Y ese es un llamado que nos hace esta palabra hoy, para que usted y yo estemos siempre conscientes de que tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios pesa la intención de los corazones, que el corazón del hombre lo conoce Dios. La pinta la vemos todos, el exterior lo vemos todos, pero el corazón, ¿quién lo conoce? Lo conoce solo Dios. Así que lo invito para que hagamos una oración en este tiempo de devocional. Si hemos estado mirando más la pinta que la presencia, si hemos estado involucrados teniendo eventos para Dios pero no hemos tenido comunión con Él, es tiempo de orar y pedirle perdón a Dios, porque los seres humanos somos así. Tendemos mucho a ver lo que vemos físicamente, pero nos falta mucho en cuanto al espiritual. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos hace caer en cuenta de tantas cosas, Señor, en las que cometemos errores. A veces, Padre Celestial, nos estamos involucrando mucho en la pinta,
pero no nos involucramos con tu presencia. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos querido impactar a otras personas, si trabajamos para impresionar a otros, pero no trabajamos para cumplir tus expectativas, Señor. Perdónanos. Sabemos que eres el dueño del oro y de la plata, y como el dueño del oro y de la plata, Señor, siempre suplirás. Ayúdanos a no extrañar ese oro, Señor, sino a tu presencia. Ayúdanos a buscarte no por el oro que nos puedas dar, ni por la plata que nos puedas dar. Necesitamos tu presencia con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este devocional. Espero que haya sido de bendición. Recuerde suscribirse al canal, compartir este devocional con sus amigos. Y bueno, nuestra comunidad está creciendo poco a poco, entonces la idea es que podamos suscribirnos y bueno, recibir notificaciones cuando llegue el próximo devocional. Para mí es un gusto acompañarles. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en un próximo episodio. Haz una pausa en tus actividades y hagamos el devocional. ¿Quieres estar con Dios en el cielo? Dedícale tiempo en la tierra. Hagamos el devocional con el pastor Elvin Pava.